Buenas noches, Dios les bendiga. Nuevamente es un gusto estar aquí con ustedes en esta serie que, pues, como ya saben los que han estado siguiéndonos, es Fundamentos Bíblicos. Y en esta noche vamos a estar estudiando la continuación del siguiente estudio que hemos titulado eh, El juicio civil de Jesús. Y para conectarnos un poquito de lo que fue el estudio anterior, nomás queremos hacer una mencionar unos breves puntos, ¿no? Habíamos estado estudiando de que Jesús fue arrestado un viernes aproximadamente a la medianoche y hablábamos de que Jesús pasó por dos juicios, uno religioso, uno civil, cada uno constando de tres partes eh, y es importante resaltar que en pocas horas Jesús tuvo que soportar 6 audiencias, 3 en el juicio ya mencionados religioso y 3 en el juicio civil. Muy bien, la vez pasada tocamos el juicio religioso y en esta noche a- vamos a comenzar donde fue el último juicio religioso y pues aquí vamos a empezar, ¿no? Y esto se encuentra en Marcos capítulo 15 y dice así, capítulo 15 versículo 1. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Habíamos comentado que Jesús es llevado a la casa de Anás, se calcula como a la 1 de la mañana. De ahí posteriormente se llevó a la casa de Caifás junto con el Senadrín y fue ahí donde dictaminaron que Jesús era culpable de blasfemia y por lo tanto el veredicto fue que Jesús tenía que morir. Pero de acuerdo a las mismas leyes que tenían, ese veredicto no podía ser ratificado porque era de noche. Entonces, debido a ello, buscaron muy de mañana volverse a juntar para ratificar y dar el veredicto de que Jesús debía de morir. Y es aquí donde acabamos de leer, que dice, muy de mañana tuvieron consejo los principales y también es importante decir que no solamente era para confirmar el veredicto, sino también para pulir los argumentos que posteriormente presentarían a Pilato para que éste buscara que Jesús muriera. Vamos a estar viendo en unos minutos más adelante de qué se trató, pero ese fue el motivo de esta última reunión que se calcula serían como las 6 de la mañana. Se juntaron nuevamente todo el concilio y dice la palabra que atado lo entregaron a Pilato. Quisiéramos resaltar el hecho que dice que atado, lo cual nos hace pensar la aparente contradicción o la ironía de cómo Jesús, siendo Dios encarnado, lo llevan atado. Una vez más vemos cómo Él, por cumplir la misión que tenía que cumplir, que se propuso, permitió que fuera atado por seres humanos, que Él obviamente pudo ver impedido que eso se llevara a cabo, así como pudo haber impedido ser arrestado, que ya estudiamos el arresto, aquí vemos que fue atado de una manera, se entiende, humillante, es presentado a Pilato.
Pilato. ¿Quién es Pilato? Sin entrar mucho en detalle, eh, se puede decir, Pilato era una persona cruel. Él era gobernador de, de esa región que representaba al imperio romano. Él velaba por los intereses del imperio romano. Es también importante destacar que no había muy buena relación entre Pilato y los judíos. Eh, Pilato no le interesaba nada que fuera de orden religioso. Su único interés era mantener el orden y la ley que tuviera que ver con el imperio romano. Y si alguien eh, incumplía o violaba algo que afectara el imperio romano, obviamente él no se iba a tocar el corazón y era una persona, de acuerdo a los historiadores, bastante cruel. Los iba a aplastar, ¿no? Entonces, esa era la situación. Este era Pilato. Versículo 2 nos dice, Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Aquí en el Evangelio de Marcos nos está hablando acerca de esta pregunta que hizo Pilato, pero en otro Evangelio que vamos a estar leyendo, nos narra un poquito más acerca de este diálogo. Ya habíamos hablado de que los cuatro evangelios nos presentan diferentes puntos del mismo suceso, de tal manera que cuando leemos todos se enriquece la versión, no de que se contradigan o digan cosas distintas, no, hablan del mismo tema, pero algunos profundizan más en un punto y respecto a esta primera conversación que tiene Pilato con Jesús, hay otro evangelio que lo dice un poquito más y lo que vamos a estar leyendo. Y esto se encuentra en Juan, capítulo 18, versículo 28. Y vamos a estar leyéndolo. Que es el mismo suceso donde amplía un poco más este punto. Y dice así. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. De casa de Caifás. Fue el último encuentro que tuvieron a los religiosos con Jesús antes de llevarlo, dice, al pretorio, era donde estaba Pilato, donde se llevaban a cabo audiencias. Por cierto que no era raro que hubiera audiencias en la mañana. También es importante decir que los líderes religiosos buscaban lo más pronto posible que se resolviera matar a Jesús. ¿Por qué? Y en parte ya lo hemos mencionado anteriormente. Los líderes religiosos estaban a punto de empezar las fiestas. El Shabbat, el reposo, iba a comenzar aproximadamente a mediodía. Ellos querían eliminar a Jesús para poder comenzar el día de reposo. Entonces ellos querían agilizar el proceso de matar a Jesús. Que si nos ponemos a pensar, llama mucho la atención cómo líderes religiosos quieran cumplir cosas de los mandamientos de Dios, pero por otro lado estén apurados por matar a una persona que es inocente. Es la grande contradicción que vemos ahí, ¿no? Entonces, esa era la situación. Por eso fueron muy de mañana con Pilato, deseando que pronto se llevara a cabo la muerte de Jesús. Entonces, continuamos con la narración. Dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio
Era de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Nuevamente, ¿no? Qué ironía, ¿no? Están dispuestos a mentir, a culpar a una persona totalmente inocente, pero por otro lado se estaban cuidando de no contaminarse para participar de la Pascua, ¿no? Vemos en el mejor de los casos qué cegados estaban, ¿no? Y en el peor de los casos qué hipocresía tan grande, ¿no? No querían contaminarse, pero sí agilizar el proceso de matar a Jesús. Y también hay que notar algo. Ellos, a partir del arresto de Jesús, ese viernes en la noche, tuvieron una audiencia a la 1 de la mañana, otra a las 3, otra aproximadamente a las 6, donde posteriormente iban a comenzar las fiestas, donde iba a haber sacrificios de miles y miles de corderos, de toda esa gente que iba a llegar a Jerusalén para celebrar las fiestas. Estamos hablando de una tarea monumental, pero los vemos tan obsesionados en querer matar a Jesús que se están desvelando cuando a las puertas tienen muchísimo trabajo que tienen que llevar a cabo como sacerdotes. Pero vemos que les preocupaba la persona de Jesús. Vemos que tenían temor de que más gente se interesara en el mensaje de Jesús y lo querían eliminar a toda costa en la mañana para que ya no estuviera Jesús en el panorama. Esa es la situación. Continuamos. Dice así. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondiendo, le dijeron: si éste no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie. Vamos aclarando algunos puntos, ¿no? Entonces vemos que llevan a Jesús atado ante Pilato. Pilato pregunta qué es lo que ha hecho este hombre. Los judíos con cierto enojo, se podría decir, dice, pues si no hubiera hecho algo malo no te lo hubiéramos traído. Pero hay que entender una cosa: ni los judíos querían a Pilato, ni Pilato quería a los judíos. Obviamente no había confianza. Entonces Pilato tenía desconfianza acerca de los líderes religiosos. Él no los tenía para nada en alta estima. Él quería saber por qué querían condenar a ese hombre. Y abiertamente le dijeron que lo llevaban ante él porque como judíos, estando bajo el imperio romano, no podían matar en este caso a Jesús. Tenía que ser Pilato el que determinara que eso se podía llevar a cabo así, ¿no? Entonces dice, y le dijeron, por eso te lo hemos traído, ¿no? Dice 32, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Cosa interesante. Si es que lo hubieran matado los líderes religiosos, hubiera sido por la lapidación. Sin embargo, bíblicamente él tenía que morir crucificado. Es otro elemento interesante en resaltar, ¿no? Que solamente Pilato lo podía haber determinado. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y le llamó a Jesús y le dijo: ¿eres
tú el rey de los judíos? Antes de continuar aquí, estamos en Juan capítulo 18, versículo 33. Quisiera que viéramos ahora otra porción. En este caso está en el libro de Lucas, que nos habla un poquito de lo que a Jesús se le acusaba. Y vamos para esto ver Lucas capítulo 23. Del 1 al 2, y dice así: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación, que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Si han puesto atención a lo que ha venido sucediendo, vemos que aquí sucedió algo. Cuando a Jesús se le es llevado es tratado en el juicio religioso, vemos que se determinó que su crimen, por así decirlo, fue la blasfemia. Aquí vemos que se está manejando otras razones. La pregunta sería ¿por qué? Y la razón es esta. Los líderes religiosos sabían perfectamente que a Pilato no le importaba los asuntos religiosos. Obviamente que el cargo de blasfemia no iba a tener ningún peso para Pilato y por lo tanto iba a concluir en que no era digno de que lo mataran por esa acusación. Entonces vemos aquí a los líderes religiosos que para ellos, usando el cargo de blasfemia, entre ellos, cuando presentan a Jesús delante de Pilato, cambian la narrativa. Ahora exponen tres puntos diferentes. Ya no se habla de blasfemia, se habla primeramente dice que se ha hallado de que Jesús pervierte a la nación. Lo pintan como una persona que causa tumultos, que puede ser un peligro para el orden público. Segundo, pintan a Jesús como alguien que prohíbe dar el tributo al César, lo cual, vamos viendo el primer punto, el ser una persona que causa disturbios. No era el caso, Jesús no lo había hecho, era una vil mentira. Segundo, que prohibía dar tributo al César. Es una completa mentira también. Y estos líderes religiosos sabían perfectamente que Jesús anteriormente había dicho en una ocasión, hablando de ese tema, Jesús dijo, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nunca fomentó la idea de que no se debía de dar tributo al César. Pero aquí vemos que deliberadamente los líderes religiosos están proveyendo falsas acusaciones. Y tercero, de que Jesús se está promoviendo como un rey. Ellos sabían perfectamente que el reinado al cual Jesús hablaba no era un reinado terrenal, era un reinado espiritual. Pero ¿por qué usaron estos argumentos? Recordemos, ellos querían aniquilar a Jesús y sabiendo que el cargo de blasfemia
iba a ser algo que no le iba a dar importancia a Pilato, trataron de usar argumentos que pudieran escandalizar a Pilato. ¿Cómo? El presentar a Jesús como una persona que era un peligro para el orden público, una persona que promovía no pagar impuestos y una persona que podría derrocar quizás el imperio romano y buscar el promoverse como rey. Entonces, ellos creyendo, los líderes religiosos, que esto iba a cautivar a Pilato de tal manera de que ni siquiera a lo mejor iba a haber necesidad de un juicio formal inmediatamente a llevarlo a la muerte. Eso es lo que se entiende estaba pasando por la mente de los líderes religiosos, agilizar el proceso. Pilato se enoja, ve un peligro en Jesús, matalo en la mañana y continuar después de mediodía con el plan de llevar a cabo las fiestas que se celebraban en Jerusalén, donde estaban esperando miles de gente, ¿no? Esa era la situación. Entonces, vemos una vez más lo diabólico de estos líderes religiosos. Alteraron la narrativa de una manera diabólica, ¿no? Tratando de, de que Pilato se escandalizara y accediera a matar a Jesús. Muy bien, volvamos entonces a Juan. Dice el 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? Se entiende que Pilato, al despreciar a los judíos, él no estaba creyendo que Jesús era un rey. Más bien cuando le pregunta, ¿eres tú el rey? Se entiende que era en un tono quizás como de burla, de desprecio, como diciendo, o sea, tú estás aquí atado delante de mí y eres un rey. Es en ese tono que Pilato hace la pregunta. Que más que pregunta, esperar respuesta, es como, decíamos, como desprecio. Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de ti? La respuesta parecería un poco, más que respuesta. Jesús le hace una pregunta que sería algo así como parafraseando. Mira, Pilato, Sor, todo depende de qué entiendas tú por rey. Si tú crees que yo soy rey en términos terrenales o que busco ser rey, yo no soy un rey. Pero si me preguntas que soy rey de alguna manera, sí lo soy. Y es en el ámbito espiritual. Continúa el diálogo. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino, si mi, perdón, mi reino no es de este mundo. Mis siervos pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no está aquí. Jesús está dejando en claro que el reinado del cual habla y se manifiesta como rey no tiene que ver con un reinado terrenal, de tal manera que no representaba ninguna amenaza para el imperio romano. Continúa el diálogo. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para
esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad, y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Nuevamente queda claro que el reinado de Jesús es espiritual, tiene que ver con la verdad que gobierna los corazones, no un reinado terrenal. Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Nuevamente, Pilato cuando hace esta pregunta, más que queriendo una respuesta, es como diciendo, ¿qué es la verdad? ¿No? Como diciendo, de- no dándole importancia, ¿no? O sea, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Cabe enfatizar de que Pilato era el que podía determinar que Jesús quedara en libertad o que Jesús fuera condenado. No había otros jueces, no había el sistema de abogados, era su palabra. Entonces tenía mucho poder y vemos que después de entrevistar a Jesús, él concluye y dice, yo no hallo en él delito. Pero vosotros, dice, tenéis la costumbre. Muy bueno, vamos a aclarar más este punto. Entonces, es bien importante que a estas alturas Pilato está plenamente convencido de que Jesús no era culpable, que todo eran falsas acusaciones. Vamos a volver a Marcos 15:3. En nuestra inicial pasaje, para continuar, la misma narración, pero como decíamos al principio, cada evangelio nos ofrece algunos detalles que otro evangelio no toca y cuando los leemos juntos se enriquece eh, la lección, ¿no? Dice, y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Ya mirábamos hace un principio que otro evangelio nos narra en qué cuestiones lo acusaban mucho, ¿no? De que prohibía Jesús el tributo al César, de que causaba tumultos, de que se promovía como rey, ¿no? Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondió él y dijo, tú lo dices. Ya miramos otro evangelio que nos amplía un poco más de eso, ¿no? Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez preguntó Pilato, diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Jesús respondió a algunas preguntas al principio de Pilato y luego vemos que ya no responde. Y es interesante ver el por qué, ¿no? Queda claro que Jesús ya sabía que Pilato estaba consciente de que él era inocente. No tenía caso ya seguir hablando. Dos, para cumplir la profecía que dice en Isaías que él fue, que se cayó su boca, que fue como oveja al matadero y no abrió su boca. Era parte de la profecía. Entonces, vemos que a partir de aquí Jesús ya no responde y se maravillaba. ¿Por qué se maravillaba? Pilato sabía que Jesús ya no respondió no porque le faltaban argumentos, se dio cuenta que Jesús los tenía. Y dos, quizás alcanzó a ver su carácter noble y su dominio propio. De seguro que Pilato ya había sido testigo de múltiples personas que fueron acusadas, en algunas de ellas injustamente y cómo quisieron defenderse, pero miraba algo
quizás diferente en Jesús, cómo era posible de que estuviera su vida en peligro y vea una persona tranquila, serena y de tal manera que dice la palabra y que se maravillaba, ¿no? Muy bien, vamos a ver Lucas 22:4 para continuar con este mismo suceso. Vamos a ver qué nos aporta Lucas respecto a esto. Lucas 22. Perdón, Lucas 23, perdón. Lucas 23, 4 dice así. Y Pilato dijo a los principales y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Vamos a explicarlo. Queda claro que Pilato entendió que Jesús era inocente y no quería, él lo quería liberar. No halló delito en él. Pero vemos que lo seguían acusando. Cuando Pilato supo de que oyó que era Galileo, vio una oportunidad para salir de esa situación y, en este caso, mandarlo con Herodes, que era su jurisdicción Galilea, que dice la palabra que en esos días andaba en Jerusalén a causa de las fiestas. Cabe mencionar que la Biblia menciona que estaban enemistados Pilato y Herodes y finalmente se reconciliaron a causa de este evento, ¿no? Y lo vamos a ver. Entonces, pero lo mandó con el propósito, pocas palabras, de echarle el paquete a Herodes, ¿no? Entonces, se recuerdan que hablamos de 3 juicios civiles. El primero fue con Pilato, luego con Herodes y finalmente otra vez con Pilato. Muy bien, ahorita estamos con Herodes. Dice así. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, perdón, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció vistiéndolo de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. En pocas palabras, Herodes tampoco vio mal en él. Dice la palabra, nuevamente lo envió a Pilato. Y dice, y se hicieron amigos Pilato y Herodes en aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Cosa interesante, estaban enemistados, pero después se hicieron amigos. Pero lo importante que queremos resaltar es que primera etapa del juicio civil, Pilato no haya delito en él, es mandado con Herodes. Herodes tampoco se ve que encuentre delito
y nuevamente lo manda con Pilato. Continuamos, vamos a volver a nuestro pasaje de Marcos, versículo 6. Ahora bien, en aquel día de las fiestas le soltaban un preso cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que se hiciese como siempre les había dicho. Y Pilato le respondió, diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Acabamos de leer que ya Pilato había encontrado que Jesús era inocente y él no quería proseguir con ese juicio. Lo manda con Herodes, tampoco haya delito en él. Ahora vemos que recurre a otra táctica. Dice la palabra que había la costumbre de que se soltaba a un preso. Recuerda que mínimo vemos que fueron 3 personas crucificadas, pero ¿por qué se menciona a Barrabás? Y antes de hablar del por qué, no vamos a hablar un poquito de Barrabás. Barrabás, de acuerdo a la Biblia, era una persona que ya había sido enjuiciado, a diferencia de Jesús. De otra manera, ¿por qué se hablaría de hablar de indultarlo? Se le acusaba de homicidio. Otro evangelio nos habla que se le acusaba de robo, de tumulto, lo cual él sí representaba una amenaza para la sociedad, a diferencia de Jesús. Entonces, Pilato, al decirle al pueblo judío, primordialmente dirigiéndose a los sacerdotes, ¿a quién quiere que le suelte? Él pensaría, al hacer esto, la gente va a entender que no hay comparación. Mientras Jesús no se mira delito claro, Barrabás definitivamente sí es un criminal. La decisión va a ser fácil, la gente va a decir Barrabás. De esa manera, Pilato libraría a Jesús, que vemos que quizás su conciencia le está diciendo, y vamos a ver más adelante otros puntos, de que soltara a Jesús, pero sin embargo las cosas no salieron así. Continuamos con el diálogo. Viendo la multitud, comenzó a pedir que se hiciese como siempre. Dice, para que soltasen más bien a Barrabás. Dice que los principales incitaron a la multitud. Vemos que ellos estaban empecinados en que se matara a Jesús, no importando de que Barrabás era, dirían, un pájaro de cuentas, era una persona totalmente un criminal, pero era tanto su odio por Jesús que ellos prefirieron que soltaran a Barrabás en lugar de Jesús. Respondió Pilato y les dijo, otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que me llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó después
entregó a Jesús después de azotarle para que le crucificaran. Otros evangelios amplían un poquito más algunos de estos puntos. Por ejemplo, vemos que entregó para azotarles. Se alcanza a entender, no tenía que azotarlo si lo iban a crucificar, pero se alcanza a entender que buscaba quizás apaciguarlos, azotándole, que era un castigo doloroso, de la manera que los azotó, que casi medio mata a la persona, en algunos casos los puede matar. No vamos a entrar en detalles, pero como eran los látigos que tenían cosas, metales, huesos que perforaban la piel, inclusive algunos órganos, arrancaban parte de la carne, era algo cruel. Quizás Pilato pensó, bueno, quizás esto va a apaciguar la ira de los sacerdotes, pero vemos que no fue así, ¿no? Pero, sin embargo, Jesús fue azotado previamente antes de ser crucificado. Muy bien. Vamos a ver Mateo 27, 19. Ya casi finalizamos. Entonces nos encontramos en el punto de que ya Pilato, después de haberlo encontrado que era inocente, quiso buscar la manera de salvar la vida de Jesús al decirles, le suelto a Jesús o a Barrabás, él pensando que la gente iba a decir, no, pues suelta a Jesús, él no es tan malo como Barrabás, por así decirlo. Sin embargo, los mismos sacerdotes incitaron a la gente para que pidiera a Barrabás y Jesús fuera el que fuera crucificado, ¿no? Muy bien, vamos a ver Mateo 27, versículo 19. Bueno, del 18, ¿no? Dice así, porque sabía que por envidia le habían entregado. Ya habíamos leído eso en el otro evangelio, ¿no? O sea, ya Pilato estaba consciente de que era por envidia que los sacerdotes le habían entregado a Jesús. 19. Estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. ¡Qué tremendo! La mujer de Pilato tuvo pesadillas acerca de esto. Dios permitió que a través de sueños se diera cuenta de la injusticia y estando Pilato en el tribunal, vemos que su mujer le manda el mensaje, no tengas que ver nada con este justo. A estas alturas, el otro evangelio nos dice que Pilato estaba temeroso. Él ya tenía miedo. Su conciencia le decía que él no tenía que matar, permitir que Jesús lo mataran. Dice el 20, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré con Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, el gobernador es Pilato, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Y aquí vienen unas palabras que han sido muy famosas. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Pilato, siendo una persona cruel, siendo una persona que no tenía simpatía por los pueblos judíos, él se expresa de Jesús como
un hombre justo. Entonces vemos que Pilato, de principio a fin, él no miró ningún mal en Jesús y no estaba de acuerdo y intentó de varias maneras tratar de evitar de que a Jesús se le acusara como se le estaba haciendo, pero finalmente dice esa expresión tan famosa, se lavó las manos y les dijo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre todos nuestros hijos. ¡Wow! La verdad, no supieron lo que dijeron y creo que eso explica mucho lo que ha sufrido el pueblo, la nación de Israel, que ese es otro tema, pero eso fue lo que dijeron. Entonces vemos que todos sabían que Jesús era inocente. Lo sabía Pilato, lo sabían los sacerdotes, era evidente para todos. Sin embargo, continuaron con su afán de que Jesús fuera crucificado. Pero ¿qué pasó con Pilato posteriormente? Posteriormente, con esto vamos a finalizar. Juan 19:12 dice así. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Desde entonces. Entonces vemos que Pilato estaba decidido a quererlo soltar. Pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. ¡Wow! Aquí se sacaron un as de la manga los líderes religiosos. Pusieron a Pilato en una situación muy delicada, donde su posición que tenía podía ser tambaleada, diciendo, si tú apoyas a Jesús, en otras palabras, no eres amigo del César. Porque el que se quiera hacer rey, en este caso Jesús, a César se opone. Fue cuando finalmente a Pilato dobló las manos y accedió. Vemos que intentó de muchas formas evitarlo, pero aquí ya cuando su posición de poder fue puesta en peligro, fue cuando Pilato finalmente accedió a la petición de los sacerdotes religiosos. Dice la palabra. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado y en hebreo Gabata. Dice, era la preparación de la Pascua y como a la hora sexta, entonces les dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que a César. ¿Cuál era una mentira? Ellos no estaban de acuerdo con el César. Así que entonces lo entregaron ellos para que fuese crucificado, tomaron pues a Jesús y le llevaron. Este fue el final. Vemos un juicio, vemos una pluralidad de juicios totalmente amañados, tanto el religioso, acusando a Jesús de blasfemia, lo cual no fue cierto. Vemos el juicio civil, que acabamos de estudiarlo en esta noche, plagado de mentiras, donde vemos que cambiaron hipócritamente la narrativa, imputándole otros cargos diferentes a los cuales inicialmente le habían con los cuales se había acusado a Jesús. Vemos cómo Pilato intentó
de varias formas que soltaran a Jesús porque era evidente que era inocente, pero finalmente vemos cómo eh, lo acorralaron. Eh, lo pusieron en una situación donde su misma posición estaba en juego y pues finalmente accedió. Dice la palabra que se los entregó, finalmente obtuvieron lo que querían los líderes religiosos. Y quisiera finalizar con una pregunta. ¿Quién consideras tú que incurrió en una mayor maldad? ¿Barrabás o los líderes religiosos? Y de acuerdo a la Biblia creo que podemos concluir que los líderes religiosos. Quizás alguien diga, pero Barrabás fue homicida, fue un ladrón, era un sedicioso, él representaba más que nadie un peligro a la sociedad, sí, pero él lo hizo en ignorancia. Los líderes religiosos conocían la palabra y eso fue mayor maldad. Y finalmente podemos concluir que también este pasaje nos muestra una imagen del Evangelio, donde vemos que la vida de Barrabás fue salvada por Jesús, el, el justo muriendo por el injusto. Obviamente no estamos diciendo que Barrabás fue salvo, tuvo que haber aceptado a Jesús para haber sido salvo, no lo sabemos, pero vemos que físicamente Barrabás fue salvado por Jesús, una persona totalmente mala por al injusto. Vemos entonces en este pasaje una, entre varias cosas, uh, una imagen de lo que es el Evangelio. Y pues con esto concluimos el estudio de esta noche en juicio civil de Jesús. Dios los bendiga y pronto nos estaremos mirando en otro estudio. Bendiciones.